y bienvenidas a este ciclo que llamamos Historias que se vuelven libros, experiencias editoriales a partir, en torno a leer en comunidad. Hoy es un día especial para nosotros. Venimos haciendo dos conversatorios anteriores donde presentábamos libros que se realizaron en torno a leer en comunidad con escuelas secundarias y terciarios. Esa fue la primera articulación. Luego fue la presentación de las escuelas primarias, 33 escuelas primarias en articulación trabajaron sobre la realización de un libro en Chascomús. Y hoy nuestro viaje nos lleva a la modalidad de adultos. ¿Sí? Por primera vez estamos presentando libros y además, bueno, estamos inaugurando una sección nueva dentro de este espacio, que es la presentación de experiencias a través de video. Y entonces estamos presentando un libro de realización, o sea, de edición artesanal, y una revista, la revista La Colectiva de Junín. El libro, bueno, ahora los voy a presentar bien. Vengo hoy rápido, vengo muy rápido. Les voy a presentar a quienes nos acompañan primero, ¿sí? Están con nosotros representantes de la modalidad de educación jóvenes, adultos y adultos mayores. Él está en nombre de Silvia Vilta, su directora, está el subdirector de esta modalidad, Marcelo Roca. También nos acompaña la directora de ámbitos de la educación, no sé si lo acabo de decir bien, María Laura de Vicente. Y está la inspectora de la modalidad de educación jóvenes adultos y adultos mayores de la región 1, Florencia Ferraris. De docentes tenemos aquí hoy a la directora de la institución. No está, pero la nombramos porque es muy importante en todos estos proyectos el acompañamiento de los equipos de conducción, la necesidad que tenemos de que los equipos de conducción también estén acompañando este proceso. Así que bueno, Susana Canavesi, la nombramos desde aquí, le agradecemos su acompañamiento. Tenemos a Guillermina Neri, bibliotecaria, que un poco fue quien coordinó un equipo de trabajo. Está María Teresa Galeano, allí está Viviana Marín, profesora del ciclo de arte complementario, por allí, si levanta la mano, allí está. Leticia Mirko y Gabriela Diciancio del programa bonaerense de alfabetización de jóvenes adultos, adultos mayores, el programa 799, si lo digo bien, ¿no? Y bueno, y también tenemos una estudiante con nosotros. Y una estudiante que da cuenta además de qué buenos son los talleres, porque cuando vean el libro encuadernado se van a maravillar. Bueno, tenemos del otro lado esta experiencia de invitada que estábamos diciendo, hoy inauguran un espacio nuevo. Allí estará del otro lado entonces la profesora y bibliotecaria Raquel Wendel, estará Germán Ruggeri y Leonela Franco y Facundo Barraza, que realizaron la revista de la colectiva del 453. Habiendo hecho esta presentación, además de que me acompaña el equipo del Plan Provincial de Lecturas, por supuesto, a quienes vamos a nombrar al cierre, vamos a dar inicio, como hacemos siempre, a manera de cortina, con la presentación de nuestro video institucional de Leer en Comunidad. Leer en comunidad, jornadas de bibliotecas institucionales abiertas, es una política pública en relación a la lectura, la escritura y la oralidad que busca integrar a la comunidad educativa ampliada en un recorrido con 3 paradas: descubrir, habitar y proyectar. Impulsada por el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con los niveles y modalidades del sistema educativo y con actores culturales comunitarios, esta propuesta busca contribuir a la transformación educativa y a la democratización de la palabra en todas sus dimensiones, en las bibliotecas y en las instituciones educativas. Desde el año 2022, promovemos que las puertas de las instituciones permanezcan abiertas para fortalecer el vínculo entre la escuela y su comunidad a través de la lectura, la escritura y la oralidad, entendidas como derechos inalienables y como herramientas para construir nuestra identidad bonaerense
como protagonistas en el uso de la palabra y el pensamiento. En el año 2025 iniciamos el recorrido bianual de Leer en Comunidad, centrado en la escritura creativa. Entendemos la escritura creativa no solo como producción literaria, sino como una dimensión presente en todo proceso de escritura, también en textos de investigación y en ensayos, donde la creatividad se expresa en el modo de engarzar palabras, frases y párrafos para construir sentido. En Descubrir la Escritura, del año 2025, las y los estudiantes participaron de talleres donde fueron invitados a reconocerse como autoras y autores. En Habitar el Universo del Libro, exploraron la materialidad del objeto libro, y en Proyectar el Universo del Libro, celebramos el nacimiento de obras literarias creadas en las instituciones. Las experiencias del año 2025 evidenciaron un fuerte compromiso pedagógico y comunitario, manuscritos que se transformaron en antologías, audiolibros, libros objeto, libros electrónicos y fanzines. Estas producciones posibilitaron que las y los estudiantes, además de escribir, asumieran roles de editoras, editores y productores de libros que luego fueron presentados en escuelas, centros culturales, plazas, ferias del libro y otros espacios significativos para sus comunidades. Para el año 2026, el propósito es consolidar esa apropiación de saberes, asegurar la continuidad de los aprendizajes iniciados y profundizar en aspectos de la escritura creativa. Bueno, como les decía, tenemos la presencia de María Laura y de Marcelo, y esta presencia expresa el trabajo articulado que venimos desarrollando junto a los niveles y las modalidades. Por eso quisiera escuchar sus palabras para que nos saluden y para que nos digan algo respecto a este trabajo que venimos realizando en conjunto. María Laura. Hola, buen día, Paola, a todo el equipo, a las compañeras que llevaron adelante estos proyectos. También me acompaña Mariela, la subdirectora de Educación en Contextos de Encierro. La verdad es que de nuestra parte agradecerte, Paola, en lo personal a vos y a todo el equipo por considerarnos en esta presentación y poder compartir parte del gran trabajo que vienen realizando. Cuando yo compartía el video y leía el informe que me acercaste, pensaba que descubrir, habitar y proyectar, si bien se circunscribe en este aspecto al libro, también podrían ser tres pilares de nuestros proyectos educativos en cualquiera de los ámbitos que trabajamos, pero fundamentalmente en contextos de encierro, porque descubrir, habitar y proyectar mundos posibles, mundos mejores, seguramente son los grandes lemas por los que los y las educadoras trabajan todos los días. Así que agradezco esta propuesta de poner en valor, en este caso, el trabajo que se viene realizando en las instituciones educativas de La Plata, en la región 1, pero sé que vienen trabajando muy fuerte también en región 25 en Bolívar, en región 23 en Saavedra, en Ituzaingó. Así que gracias por este trabajo que sin duda deja huellas y mundos mejores posibles para todos y todas nuestros estudiantes. Gracias de corazón. Muchas gracias, María Laura. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se me escucha bien? Estoy con un poco mala conexión, pero si se me escucha bien, avanzo. Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. No sé si digo todos, porque no veo si hay algún, o si estoy bien, muy bien rodeado simplemente. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por el trabajo que venimos haciendo en forma particular, tanto con la subdirección de contextos de encierro, como con el plan de lectura. Hemos hecho muchas actividades en conjunto, siempre que tenemos la posibilidad, Paola, de brindarnos un espacio de encuentro, lo hemos hecho como para promover, incentivar la participación, así que, bueno, obviamente este encuentro, digamos, da cuenta del fruto de lo que ustedes vienen sembrando en el territorio, promoviendo este tipo de actividades. Así que, bueno, felicitaciones a ustedes por el trabajo. Y, bueno, un agradecimiento especial
a quienes nos representan como modalidad, ¿no? A Florencia como inspectora, porque sé del trabajo que está haciendo particularmente ella en La Plata, a los equipos directivos de las instituciones, a los docentes, a las docentes y por supuesto a nuestros estudiantes que en definitiva son el objeto de este trabajo. Para nosotros es, como lo planteamos como modalidad, la lectura y la escritura cobran sentido no como simplemente como una técnica cuando se aprende, sino que cobra sentido cuando es un vehículo de comunicación, ¿no? Cuando permite poner en palabras o en texto todos los saberes que nuestros estudiantes traen de su historia de vida. Y claramente la producción literaria permite eso, permite recoger historias, trayectorias de vida, creaciones a partir de conocimientos previos, ¿no? Así que, bueno, eso, nos enorgullece mucho que el trabajo que hacen tanto los equipos directivos, los docentes, los inspectores y especialmente nuestros estudiantes se pueda ver reflejado en una producción de este tipo. Así que bueno, felicitaciones para todos y por supuesto que quiero ver las producciones. Así que acá me quedo. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, nosotros venimos con este ciclo, perseguimos un objetivo doble, digamos, son dos objetivos complementarios. Uno, dar visibilidad a aquello que se realiza, a la materialización de los libros, de acuerdo a estos lineamientos que nosotros planteamos en Leer en Comunidad de 2025 y 2026, pero sobre todo también queremos dar visibilidad a los recorridos que hacen llegar a ese libro, ¿sí? Reconocer también el trabajo que se realiza, más allá de la invitación de leer en comunidad, en las escuelas se realizan libros, se presentan libros, y nos interesa también dar visibilidad a aquellas experiencias que no nacieron desde leer en comunidad, pero que persiguen el mismo espíritu. Entonces, hoy inaugura un espacio de invitación, de invitados, como decíamos, la colectiva del 453 de la región 13 de Junín. Allí tenemos una presentación para compartir con ustedes y después recogemos algo de lo que vemos en ese video, tal como se presentan sus protagonistas. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Wendel, soy profesora en Lengua y Literatura y bibliotecaria, y junto con mis compañeros trabajamos en el CENS número 453, Padre Carlos Mujica, que funciona dentro de la unidad penitenciaria número 13 de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Bueno, gracias Raquel. Yo soy Germán Ruggeri, y estamos acá para contarles sobre un proyecto que tiene que ver con una revista escolar. Este proyecto nace de una inquietud personal que le propongo al equipo directivo a fines del 2025. Retomamos el tema arrancando el 26, al equipo le pareció interesante y después de unas primeras reuniones surge el equipo editor, conformado por mí, por Leo, que ya se presentará, y por Raquel, además de Facundo Barraza, que abarca un poquito el área de la informática tan necesario para este proyecto. La idea de la revista está centrada en la necesidad que vimos todos o que nos pareció a todos de mantener comunicada a la escuela hacia el adentro para saber un poquito todo lo que todos hacemos, y también que la revista sea un poquito la voz de nuestros muchachos que camina hacia la afuera, que cruza los muros de la cárcel y llega al resto de la sociedad. En el fondo del proyecto existen estas ideas, estos sueños, y ya tenemos nuestro primer número. Después Raquel por ahí les va a contar un poquito más. Y ahora los dejo con Leo. Bueno, gracias Germán. Yo soy Leonela Franco, también profesora en Lengua y Literatura. Junto con los compañeros decidimos conformar el grupo editor, por ahí por los ideales que cada uno tiene y la trayectoria de la escuela. Y como bien dice Germán, esto es un trabajo colaborativo
nosotros llevamos como la cabeza del proyecto, pero en realidad funciona gracias al aporte de los estudiantes y del resto de los docentes que trabajan en la institución. Comenzamos con la idea de la revista y la idea fue buscar alternativas para que pueda llegar a la mayor cantidad de público posible. Así que pensamos en primer lugar en un formato papel impreso que se puede adquirir bimestralmente, está a la venta, pero para aquellos que no puedan tener acceso a poder comprarlas por las distancias o por X motivo, tenemos también una versión digital y tenemos una página web donde subimos por ahí el material que no alcanza a ser incluido dentro de la impresión de la revista. Así que pueden acceder a toda la información y todo lo que sucede dentro de SENS a través de esos 3 medios. Pero ya hicimos la presentación oficial de la revista y ya está a la venta. Bueno, también les queremos contar que tenemos dentro de los 2 turnos en nuestro SENS a estudiantes que forman parte de lo que se llamaría periodismo escolar. Ellos son los que van recopilando la información, cuando hay charlas, cuando hay eventos especiales, hablan con los docentes, se comunican con sus compañeros. Por ejemplo, se hace la elección de la portada cada bimestre. Los chicos aportan sus dibujos teniendo en cuenta algunas temáticas. Por ejemplo, la revista que salió en marzo-abril se tuvo en cuenta el tema de la dictadura por los 50 años que se cumplen este año y Malvinas, y quedó una portada preciosa, ya se las vamos a mostrar. Y además ahora para la segunda edición, que ya está casi en el horno, incluimos el 25 de mayo y 9 de julio. 20 de junio, perdón, 20 de junio. Bueno, además de haberles contado esta parte de los periodistas escolares, que a ellos les gusta muchísimo porque se sienten incluidos, mucho más incluidos en este proyecto, tenemos que contarles que el día 9 de junio, en las instalaciones de la UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que tenemos en nuestra ciudad, la ciudad de Junín, presentamos a la sociedad y oficialmente nuestra primera edición de la revista, que es esta que le estamos mostrando con los compañeros. Acá pueden ver la portada, que es de un alumno, no, en realidad de 2 alumnos. Si querés contarle un poquito eso. Bueno, la idea es convocarlos a ellos para que sean parte en absolutamente todo el armado de la revista, así que no solo los escritos que tenemos dentro dan cuenta de todo lo trabajado en la institución, sino que también son parte y protagonistas en cada una de las portadas. Los convocamos a un concurso de dibujos, cada curso, cada alumno que quiso participar nos fue entregando sus producciones y tuvimos 2 que fueron como las más votadas, así que con ayuda de la inteligencia artificial fusionamos ambas fechas y esto fue el producto final. Les contamos también el nombre de la revista, que es La Colectiva del 453, porque ese nombre refleja un poco el espíritu mismo que lleva adelante la producción. Todos los que formamos parte de la escuela, de una o de otra forma, intervenimos para darle forma final a lo que vaya surgiendo bimestre a bimestre. Así que bueno, la intención es que sea un trabajo de todos y para todos. Pueden adquirirla, para los que son de la ciudad de Junín se contactan con el SENS, con alguno de nosotros que somos los que trabajamos ahí o algún profe que conozcan y que pueda generar el nexo. Y para el resto, que por ahí no está a disposición la llegada en formato papel, pueden seguirnos en nuestras redes. Tenemos el Instagram, que es La Colectiva del 453, y ahí adentro van a poder encontrar todos los links que les dan acceso a la versión digital, así como también a la página web. Síganos, háganos el favor, nos ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
Bueno, agradecidos estamos nosotros y nosotras desde acá porque resumieron todo un trabajo que lleva mucho, pero muchísimo tiempo en esos 7 minutos y desde acá les mandamos un saludo, un abrazo a todo ese equipo de trabajo y que da cuenta de que una revista recoge las voces de la escuela, pero además trasciende los muros, ¿no? Y yo estuve en esa presentación en la universidad y bueno, y era todo el espíritu, era el de leer en comunidad, así que por eso también están hoy acá. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos convoca también, que es la presentación del libro de la Escuela 702, que es una escuela primaria de adultos. Y para eso llamamos a Florencia. Florencia es la inspectora de la región 1, que bueno, ella va a contar, pero un poco quiero hacer la introducción de que viene trabajando sostenidamente, mediando el documento, reuniéndose con las escuelas que tiene a su cargo y profundizando acerca de los alcances y la dirección que toma el proyecto Leer en Comunidad dentro de sus escuelas. Hay una dirección que habilita, como decíamos, hay una inspección que acompaña y se preocupa porque estas prácticas tengan sentido y es una de las mayores preocupaciones para nosotros también. El hecho de que las jornadas Leer en Comunidad y la realización de este proyecto esté dentro del calendario escolar, nos preocupa que se vuelva una práctica sin sentido o que haya que correr detrás de la concreción de eso que estamos promoviendo sin que sea significativo. Así que, Flor, te pasamos la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, contar un poquito, ahí lo veo a Marcelo, gracias Marcelo por acompañarnos. Contar un poquito cómo surgió esta idea de los talleres. Vos, Paola, recién hacías referencia a las escuelas que participaban de esta propuesta y en principio sí surgió como algo un poco más chiquito, algo que se ajustaba al desarrollo de la supervisión de las prácticas pedagógicas en el área, pero rápidamente esto se hizo extensivo a todas las áreas del Distrito de La Plata. Lo trabajamos en conjunto con el equipo distrital de inspectoras y rápidamente sumamos a esta propuesta a toda la oferta educativa de la modalidad en el distrito, que incluye las escuelas primarias, las escuelas secundarias de territorio, las escuelas primarias y secundarias de contexto, los CEAS no nucleados, los CEBAS, el programa 799. Rápidamente integramos a todas las instituciones del distrito de nuestra modalidad en esta propuesta, que empezó como encuentros. A este último encuentro ya le dimos el nombre un poquito más trabajado de taller, le pusimos también un nombre, pero bueno, surgió en realidad una propuesta de encontrarnos con los docentes y las docentes del área de prácticas del lenguaje, con bibliotecarios y bibliotecarias, a trabajar sobre el documento del Leer en Comunidad, ¿sí? Es un documento extenso, lo comento para quienes por ahí no han tenido oportunidad de trabajarlo o de leerlo, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Es un documento bastante extenso y que está pensado también para trabajo en 2 años, en el ciclo 2025 y 2026. Y nos parecía, a medida que íbamos haciendo la supervisión de estas instancias, que aparecían muchas propuestas, pero que estas propuestas quizás algunos equipos de conducción tenían, sí, esta iniciativa de implementarlas, de llevarlas adelante, pero que se quedaban como acotadas a cumplir el objetivo puntual de esa jornada y no resultaban, no digo significativas, pero quizás no estaban integradas en sí o con otras propuestas que ya venía llevando adelante ese servicio u otros servicios o un grupo de servicios, que es algo muy habitual en nuestra modalidad. Entonces, bueno, de a poquito empezamos a generar estos espacios de encuentro. Convocamos a bibliotecarios y bibliotecarias en primera instancia, pero también lo hicimos extensivo a docentes de prácticas, del área de prácticas del lenguaje, y también se sumaron otros y otras docentes, ¿sí? Algunos que estaban muy entusiasmados con esta propuesta y quizás no tenían el conocimiento desde el área. Bueno, y se empezó
a abordar ese gran documento, primero presentando el plan para quienes por ahí no estaban tan empapados y empapadas en los objetivos del plan. Empezamos a hacer encuentros segmentando ese documento a lo largo de las distintas jornadas, trabajarlo a poquito. Después elaboramos también en manera conjunta un instrumento de registro de esas experiencias, que en principio era, primero pedíamos volcarlo a un Excel, después ese Excel pasó a una planilla un poquito más grande donde ya había espacio para incorporar otras observaciones, sugerencias. Y este año agregamos un cuestionario o algún espacio para que cada docente que coordina un poquito estas jornadas pueda explayarse un poquito más. Y bueno, y hacer una evaluación, ¿no?, de estos encuentros que se fueron dando a lo largo del año. También otro de los objetivos principales era articular esta propuesta de las jornadas de bibliotecas abiertas con el resto de las propuestas que ya se dan y se vienen trabajando en la modalidad en el distrito a lo largo del año y a lo largo de muchos años, como por ejemplo la maratón de escritura, que este es el décimo, este año, en el 2026, va a ser su 10ª edición. Entonces veíamos que había muchas propuestas de promoción de la lectura y de la escritura que se venían llevando adelante y buscamos un poco integrar todas estas propuestas y, por supuesto, teniendo en cuenta siempre las características y los lineamientos de nuestra modalidad y lo que nos propone nuestra propuesta curricular, ¿sí? Nuestra propuesta curricular tiene distintos ejes transversales, uno de esos ejes es el eje culturas, y retomo un poquito lo que decía Marcelo hoy al principio en la presentación, que tenía que ver con recuperar todos los saberes, las vivencias, las trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes, y cómo eso se va reflejando de a poco y después profundizando con el correr del tiempo de las trayectorias de los estudiantes y las estudiantes en nuestra modalidad y cómo eso se ve reflejado en sus propuestas de escritura, en sus actividades, en sus producciones. También, bueno, la flexibilidad que tiene la propuesta de las jornadas Leer en Comunidad nos permite desde la modalidad trabajar estos distintos aspectos, nos permite también generar la articulación con una propuesta muy fuerte de nuestra modalidad, que son las jornadas de inclusión comunitaria, porque muchas de estas jornadas de leer en comunidad las hemos logrado hacer, o los servicios mismos han propuesto hacerlas en este marco, ¿no? Entonces ya no queda algo al interior del servicio educativo o para compartir solo entre estudiantes, sino para compartir con el resto de la comunidad educativa, con las familias, con los referentes de los espacios donde se desarrollan las actividades de nuestras instituciones. Así que bueno, se hizo una propuesta muy enriquecedora y también, bueno, en esos encuentros fueron surgiendo también preguntas, interrogantes, debates en torno a distintos conceptos. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente la cuestión que tiene que ver con la definición de qué es un texto literario, ¿no? Cómo se define el canon de las lecturas para nuestra modalidad y en cada uno de los proyectos institucionales. Bueno, la cuestión también, cómo relacionamos esto con el concepto que aparece en nuestras propuestas curriculares de una propuesta emancipadora, ¿no?, para nuestros y nuestras estudiantes. Y también con la cuestión en torno a la justicia curricular. Bueno, son todos conceptos que encontramos que en estos encuentros podemos tener estos espacios de reflexión y de debate muchas veces para poder enriquecer las propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Como concepción de nuestra modalidad, que las personas adultas aprenden cuando se enseña y enseñan cuando se aprende. Bueno, esta cuestión dual de la enseñanza y el aprendizaje, que en el desarrollo de estas propuestas en concreto lo podemos palpar, visualizar, y bueno, fuertemente enriquecidas estas propuestas de enseñanza y de escritura y de lectura con las vivencias de nuestros y nuestras estudiantes.
Bueno, muchas gracias, Flor. La verdad es que nosotros además conocimos este proyecto a través de esas reuniones que vos hacés. Estuvimos en uno de esos encuentros de mediación, pudimos entrar en contacto con varios de los proyectos que ya llevaban sus producciones el año pasado. Y bueno, y así fue también que llegamos a este libro, que es un poco el corazón también de este encuentro. El libro se llama Creaciones y Transformaciones, dice un montón ya desde el título. Primero quiero poner en valor la creatividad de quienes lo llevaron adelante. Es un taller pues lo van a decir ustedes igual, chicas, pero yo entro que fue un taller de escritura, si mal no lo digo, que ya se estaba desarrollando, que ya se había realizado, que ya tenían en marcha estas escrituras, y el andamiaje que dio Leer en Comunidad permitió también pensar en los formatos del libro, ¿no? En que de taller pase a ser una experiencia editorial. Así que Creaciones y Transformaciones es un libro de haikus. Y hay una combinación ahí de lenguajes entre las artes visuales y la escritura, que hace del libro un objeto perfecto. Es un objeto que hoy vamos a mostrarlo por ahí, pero nada va a hacerle justicia a la experiencia de tener el libro en la mano, leer esos haikus, pasar las páginas, el tiempo que demora pasarlos, y ese tiempo también es tiempo de pensar cada uno de los haikus. Bueno, arrancamos por Guillermina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina y quería arrancar de esta manera. Un haiku dura apenas unos segundos al ser leído, pero puede quedarse para siempre en la memoria de quien lo contempla. Esto es un poco lo que buscamos nosotras con este libro. Yo soy Guillermina Anel y soy bibliotecaria de la Escuela 702, que funciona en las unidades 8 y 33 de La Plata, en Los Hornos. Y bueno, un poco como decía Paola, en realidad este proyecto empieza dentro del taller de lectura que tenemos en la escuela. Es un taller de lectura en voz alta, donde cada 15 días aproximadamente nos juntamos toda la escuela y leemos, elegimos textos y leemos y compartimos. Nosotros esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Muchas veces en estos talleres también se producen instancias de escritura, también acompañados por, como decía Florencia, por la maratón de escritura que tenemos nosotros en adultos. Y así, bueno, venimos trabajando hace un tiempo, y estos encuentros que tuvimos en Leer en Comunidad fueron los que nos permitieron encauzar todo este trabajo que se estaba haciendo. Porque uno cuando lo piensa es lo que sucedió. A través de estos encuentros nosotros pudimos decir, bueno, esto que tenemos, este trabajo que se hizo, que fue muy rico, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que no nos quede solamente en un gusto nuestro. Y también para decir, antes de llegar al libro de haikus y de trabajar los haikus en sí, se venía trabajando la poesía hacía mucho tiempo, en todos sus formatos y esplendores que tiene la poesía, ¿no? Y en un momento, ya cuando habíamos pasado por distintos tipos de poesías, por distintos tipos de autores, se nos ocurre, no puedo dejar de nombrar a la directora Susana Canavesi, que para nosotras es muy importante porque es real que nosotras no podríamos hacer lo que hacemos sin su acompañamiento, porque no es solo un acompañamiento logístico, sino pedagógico importantísimo para nosotras. Bueno, junto con ella, con las docentes, fueron con las que decidimos, bueno, presentar ya el formato del haiku, un poco con temor, o sea, pensando en cómo va a caer, si les gustará o no, y con una propuesta en la cual empezamos primero leyendo haikus clásicos, y después incursionamos un poco más en haikus más contemporáneos. Leímos a Borges, leímos a Octavio Paz, también María José Ferrada fue la que
nos dio una manito con su libro que viene en cartas y nos abre las propuestas a la escritura. Bueno, así un poco fue que fue naciendo esto de que las alumnas se empiecen a animar a escribir sus propios haikus. Al principio el libro se llama Creaciones y Transformaciones porque muchos de los haikus que aparecen son haikus que les van a resultar conocidos porque los primeros lo que buscamos era que se cambie alguna palabra o alguna frase para las que no se animaban a escribir directamente. Entonces comenzamos con esos tips por decir, entonces ahí fue que se arrancó, ¿no? Con la escritura. Van a ver, por ahí se puede llegar a ver alguna de las imágenes en algún momento, que hay un haiku escrito en un pizarrón, que es un haiku que hicimos colectivo, que lo hicimos entre todas. Bueno, con esta cuestión de, bueno, no dije mucho qué eran los haikus, que son esta poesía de origen japonés muy antigua, que tiene solo 3 versos y que tiene 17 sílabas que están repartidas en 5, 7 y 5 sílabas, cada uno de los versos. Bueno, y esto se trabajó después, que por ahí un poco nos va a contar Teresa, la docente, cómo se trabajó el tema de la métrica, cómo se trabajó el tema de los versos. Bueno, la temática de los haikus está muy relacionada a la naturaleza, los tips que utilizamos tal vez que nos ayudaban las cartas de María José Ferrada, que era mirar un poco la ventana, pensar en qué época del año estamos. Bueno, todo esto fue lo que nos fue permitiendo realizar este proyecto. ¿Me permiten? Si les parece, antes de continuar con la conversación, vamos a ver el video que ustedes prepararon. Y a partir de ahí, desde las imágenes, podemos seguir interiorizándonos, ¿no? ¿Les parece? Vamos ahí entonces. De madrugada, bajo la luna, la sombra que se aleja es solo una luna y misterio, montaña y campo. Tú solo diles que los extraño. Aquella noche oscura, ese camino, nadie lo cruza. En cada cielo existe una estrella de esperanza que se aleja. Y escribí estos 2 haikus que los voy a leer. Al atardecer, el ruiseñor canta entre pinos. Entre pinos y el aire, el ruiseñor nos consuela con su canto. Felicidad. Aquella noche lo soñé en mis brazos. En cada cielo existe una estrella de esperanza. Aquella noche oscura, este camino nadie lo recorre. El niño llora sentado sin consuelo bajo ese árbol. Detrás en la montaña, luna hermosa, podrás decirles. Y fui la persona que se encargó de la encuadernación del haikus. Bueno, les quería contar que este libro fue un trabajo realizado con gran dedicación y entusiasmo, en el cual apliqué las técnicas aprendidas junto a mi profesora Luminé
respetando el tamaño de cada hoja y uniendo cuidadosamente todas las páginas mediante una costura artesanal con hilos visibles. También coloqué las tapas para proteger el contenido y dar armonía al conjunto. Fue una experiencia muy gratificante y que realicé con entusiasmo, paciencia y compromiso. Muchas gracias. Acá en Occidente, por ahí tomamos algunos temas un poco, digamos, no solamente tomamos la naturaleza, la sensibilidad, digamos, el entorno inmediato, el instante, sino también tomamos otras cosas, digamos, de la actualidad, que resultan importantes para las alumnas. Es decir, que es una herramienta que nos pareció una herramienta muy importante de expresión accesible y meditativa, sobre todo en nuestro ámbito. Nosotros trabajamos en escuelas de adultos y sobre todo en el ámbito, en la escuela en la que trabajamos, tenemos que resaltar que el alumnado tiene experiencias de vida, tiene silencios, una escucha, una observación profunda y entrenada del espacio, una observación profunda de la quietud de la naturaleza también y del tiempo. O sea que esto nos resulta una materia prima perfecta, muy importante para capturar instantes y emociones en estos versos, ¿verdad? En estos versos de los haikus, el aquí y el ahora. Si bien nosotros siempre venimos trabajando en la modalidad de adultos, como lo dijeron, de hace ya unos años, en esta escuela habíamos empezado a trabajar bastante escritura desde hace unos años antes. Entonces, llegamos, como nos decía la señorita, en un momento en que las alumnas escribían, algunas un poquito más largo, otros más cortos, pero dijimos, vamos a llegar, y en esto tiene mucho que ver también la directora del establecimiento, Susana, vamos a llegar a escribir algo corto, sencillo, directo y sensorial. Bueno, y ahí fuimos arribando, fuimos bajando hacia los haikus, ¿sí? Por ahí leímos un poquito a Bayó, a Chilló, creo que son los nombres, ahora no me acuerdo muy bien de los autores, a Buzón, y buscamos que las chicas, entre la escritura, la lectura, la relectura, la corrección, el cambio de palabras, el intercambio entre ellas, la corrección entre ellas con la ayuda de ellas mismas, ¿sí? Encontramos la belleza de la síntesis en los haikus. Y aparte lo que sugiere esos poemas cortitos. ¿Sí? La sugerencia o el consejo o el deseo va mucho más allá de esas palabras. Y bueno, en eso de depurar el lenguaje y en educación de adultos, validamos la experiencia. Todo lo que ellos traen, como lo estuvieron diciendo, el recorrido vital, son esas fuentes inagotables de inspiración en esos poemas. Por ejemplo, en el salón, yo recuerdo que estuvimos viendo por la ventana, no, en el salón están las ventanas que dan al jardín. Y de pronto surge esto de que aparece, que se los comentaban las chicas, que vuela un pájaro. Sale el pájaro de la planta. Entonces vamos, mirá qué hermoso ese pájaro, qué bello, ahí el nido que queda solo. Y ahí capturaron y salieron unos haikus hermosos que están en el libro.
justamente tendríamos que mencionar a una alumna, María Luisa. María Luisa es un fenómeno en ese sentido, porque ayudó a sus compañeras, a pesar de que le costaba ver, que era ayudada para la lectura por las demás, ayudó a sus compañeras a despertarlas en esto de la escritura. Siempre tenemos gente motivadora que hacen de puentes, pero en este caso Luisa, que llegó a escribir como 28, es una alumna, como 28 haikus, y bueno, se fue extendiendo creo que varios meses, incluso este año lo empezamos a escribir de vuelta. Bueno, y otra de las cosas, una también me acuerdo que ella se había pinchado el dedo con, creo que la estaba desarmando para sacarle punta, y ahí entre risas escribió otro haiku y habla de la sangre, que creo que lo tengo por acá. Ay, acá lo tengo, ¿eh? A ver, La rosa pinchó el dedo y la sangre cae gota a gota. Exactamente. Y bueno, mirar la naturaleza, observarla. Muchos escribieron sobre el Señor, sobre el nido. Hay algunos haikus que no pudimos volcarlos, ¿no es cierto? Entonces, o de otra chica, Mirta, que escribió al estar haciendo un recorrido de, a ver, ¿qué escribimos? ¿Qué nos llevó a llegar un poquito más tarde hoy? ¿Nos levantamos? ¿Qué hacemos? Nos vamos al baño, nos lavamos, escribamos esto, si no es paso por paso, aunque sea corto. Y ahí surge también un poema de Mirta, un haiku, que no está estructurado, digamos, uno de las rejas, creo que es de madrugada. De madrugada el gorila duerme, rejas tristes. Ustedes piensen que estamos en un ámbito, en el ámbito en el que estamos. ¿Sí? Hay alguna por ahí que se queda dormida, hay otra que de pronto no durmió durante la noche, ¿sí? Así que Mirta, que le costaba la métrica, escribió esto. Y entonces ahí surge esto de la libertad de escribir, algunos teniendo en cuenta la métrica y otras no, libremente, ¿sí? De todas maneras, los haikus es un desprendimiento, creo yo, japonés de otros, ¿sí? Muy antiguo. Así que ahí tenemos muchas, no sé, les podría hablar muchísimo de detalles, de cosas, como algunos tomaron cuadritos chicos y ya venían con esto de, a ver, ¿me hace la corrección o nos hace la corrección? Se trabajó mucho en el aula luego de los talleres. Luego de los talleres pasó a las aulas, y en las aulas trabajamos bastante también. Luego llevarlo de vuelta al taller, la verdad que fue un desafío. Pero yo considero que, por eso les decía, en esta modalidad de adultos, que ustedes lo mencionaron muy bien, la experiencia, los sentidos, las aspiraciones, volcarnos en los haikus resulta un poco más, digamos, por los tiempos que manejamos, nos resulta un poco más accesible por ahí, para comenzar, y después podemos seguir con otras poesías, con literatura, con cuentos. Siempre se escribe porque nos están pidiendo esto del concurso de la escritura, ¿verdad? Entonces, como decía una de las inspectoras, lo presentamos año tras año, pero en este ámbito, esto de detenerse, de observar, de mirar, es todo más profundo. Entonces los haikus vinieron redonditos. No sé si les... Sí, yo quisiera agregar también, poner en valor que los haikus tienen
esa calidad literaria que permite que cada quien pueda leerlo desde su propia subjetividad y no esté direccionada esa lectura. Porque yo leo Invierno, el día se derrumba de a poquito y a mí me dice algo. O sea, yo cuando tuve ese libro en las manos, inmediatamente sentí esto que también estabas produciendo de frenemos todo, está pasando la poesía, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tiene ese valor. Sí, ¿ibas a decir algo? No, que ahí estamos promoviendo, digamos, la autonomía, la libertad de expresión para ellos mismos, para que nos llegue a nosotros también, y digamos, en este caso, como un trabajo emancipador. ¿Mm? Sí, lo es. Y también, bueno, una vez que tuvieron, porque además están pulidos, están trabajados, están internalizados, y después cuando ya intervienen sobre el mundo físico a través de la creación del libro, no se contradice, sino que refuerza, pero refuerza de una manera armoniosa y parece que no hubiera podido ser de otra manera el libro. Así que bueno, cuéntenos un poquito sobre esas decisiones. Sí, bueno, yo tengo un ciclo complementario de dibujo y pintura, y al principio la propuesta era en el taller obviamente, de lectura y escritura en voz alta. Y lo que tenía, o sea, la primera propuesta era una tarea para mí corta, rápida, porque estábamos en el taller de escritura. Entonces, como al principio pensé yo que iban a trabajar sobre la naturaleza, lo que hice fue llevar figuras en papel glacé recortadas, porque iba a tener poco tiempo para el trabajo, porque pensábamos que iba a durar una sola clase. Entonces recorté lunitas, soles, medias lunas, copas de árboles, tronquitos, estrellas. Y algunos sí respetaron, digamos, la consigna, pero esto nos sobrepasó, o sea, fue más allá. Muchos empezaron a escribir otras cosas y tuvieron la necesidad de hacer otras figuras. Entonces me decía, uy, profesora, no, yo quiero hacer, no sé, una naranja. ¿Cómo la hago? Porque además yo reunía a toda la escuela, no tenía mis alumnas del taller complementario, eran las alumnas de toda la escuela que no tienen diariamente dibujo y pintura. Entonces yo tenía que pensar, cuando lo organicé, que trabajo con chicas que no saben, algunas no saben dibujar, no saben pintar, entonces el tema del dibujo les resulta difícil, no sé dibujar y medio como que se traban. Eso me pasa siempre al principio. Pero bueno, después, como pasa siempre en un montón de experiencias educativas, que uno por ahí planifica algo y digamos, la realidad es que hay otras necesidades y sale lo inesperado y está buenísimo que eso ocurra. Entonces, cuando pasaron por ejemplo, en otra unidad, está pensando que esto que les había gustado mucho, porque el taller, que ya habíamos dicho, tiene sede en la unidad 8 y la unidad 33. Entonces, cuando yo volví a repetir esta experiencia, o a participar, digamos, de esta experiencia con mi actividad, bueno, ahí pensé en otras cosas y entonces acompañé, quiero dibujar un cuchillo, quiero dibujar esto, quiero dibujar el otro. Esto fueron hechos en una tarjetita, un díptico, de alrededor, algunas creo que fueron de 5x5, otras de 6x6, en cartulina blanca. Y entonces ahí ya empecé a pensar que el díptico, lo que nos pasó al principio, no, ponían la ilustración por ahí, en la segunda, digamos, no en la tapa, sino en la segunda hojita. Y después el texto. Así. Pero estas por ahí están armadas, ¿no? Así,
por ahí cuando estaban hechas estaba la tapa y después atrás. Entonces lo que permitía era la ilustración, o sea, miramos la tapa, ya ahí nos está metiendo en el haikus, hay un espacio, digamos, de silencio blanco y después la escritura. O sea, cuando llegamos a la escritura ya nos detuvimos a mirar. Y lo que me pasó fue que una simple actividad de ilustración, que en realidad lo que la propuesta era ilustrar los poemas que las chicas hacían, después se transformó en un aprender a mirar, porque lo que las chicas hicieron fue un haikus. La ilustración era un haikus, no era una ilustración, era el haikus mismo, porque utilizaron ilustraciones como el haikus sintéticas, sencillas, que uno miraba y leía y era exactamente lo mismo. Así que fue una experiencia maravillosa, se extendió algunas clases que no lo teníamos pensado, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy gratificante y les gustó muchísimo a todas las alumnas. Sí, yo les invito a que se acerquen el libro. Hay 2 libros en uno solo. Sí, si son podés, 2 libros. Son 2 libros en uno, que en el video algo pudimos ver. Si podés pasar. Si se puede. De la misma manera, sí, que vos mostrabas estos dípticos, están en un sobre. También te imprimen un tiempo para la lectura necesario, te obligan a frenar, pero en esta otra parte donde agregan este papel vegetal, que yo sé que fue una búsqueda también eso, si lo quieren contar, porque hay un papel vegetal que tiene la ilustración. Sí, bueno, soy Leti Mirko del programa 799 y doy un taller de artesanías en la unidad 33 y yo soy Gabriela, también del programa 799 y también doy artesanías, pero en la unidad 8. Bueno, nosotras trabajamos con el taller en voz alta también, formamos parte, y muchas veces de la lectura se pasa a la escritura y también se realizan cuestiones artísticas, plásticas, que bueno, ahí nos involucran a nosotras. Cuando nos dijeron que teníamos que realizar el libro, bueno, nos sentamos, fue algo realizado en varios encuentros, no es que uno solo y listo. Y al principio es como que, no sé, nos imaginábamos un libro objeto como de lo que nos imaginamos, éramos 4, fue como, era re importante el libro, hasta que después nos dimos cuenta que lo que tenía que ser importante eran los haikus y que solo tenían que hablar ellos. Entonces tratamos de empezar a buscar algo sutil, algo que también los defina, y bueno, ahí como que se fue fusionando y se fue como fluyendo todo lo que después fue pasando. En un primer encuentro no, en un segundo encuentro sí, empezamos a ver que ese libro objeto lo íbamos a trabajar con una técnica, Gaby, ¿cómo se llama? Scrap. Y la técnica se llama, porque la idea principal que habíamos tenido al principio era otra, pero a veces uno tiene ideas, se pone por ahí a armar algo y se da cuenta que no va a funcionar porque como que iba a quedar desapercibido el haiku. Entonces buscábamos una cosa que el protagonista sea el haiku, aparte del libro objeto, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió hacer la técnica de scrap, que el scrap significa, o sea, es una técnica que se basa en hacer álbumes o cuadernos donde uno guarda recuerdos con distintas técnicas, o sea, lleva papeles, telas, pintura, o sea, es una técnica integral porque saca herramientas de otras técnicas, ¿no? Como la de pintura, la de tarjetería, la de cuadernación, collage, o sea, se fusionan ahí. Y la idea es, vos armás una estructura que va a contener esos recuerdos importantes para vos en un libro que va a quedar, o sea, acá lo que nosotros hicimos es una estructura que iba a contener los haikus de las alumnas. O sea, se arma con sobres, con pegatinas, con sellos. Es una estructura que va a contener algo importante para vos. Eso es lo que significa el scrap. Y esto vendría a ser un scrapbook, que significa libro de recortes.
esa es la técnica que utilizamos para que el haiku no quede, porque la primera opción no funcionó, así que se nos ocurrió esta, que el haiku iba a quedar como más importante, más destacado y mucho más lindo. Y después, cuando hablaste del papel vegetal, lo que intentamos, primero que lo veníamos usando en otros libros que se hicieron y que incluso han ganado algunos concursos, y siempre nos gustaba. Y bueno, acá se daba también que a su vez que quisimos reflejar todo lo que es la cultura japonesa, porque los haikus tienen su origen ahí, este tema del papel vegetal que se asemeja al papel de arroz y también el tema de transparencias, ¿no? El color amarillo fue porque trabajamos con materiales reciclados y fue una donación. Y bueno, fue como que todo se fue como fusionando y quedó este producto terminado. Y de la parte de la encuadernación se encargó, sí, una alumna de nuestro taller, que estuvo con Gaby, está conmigo, que se llama Eli, por eso le digo Eli, y Lina que está, ¿no? Está. ¿Estás, Eli? Ah. Sí, estaba, pero me parece que ahora se fue. Bueno, ella se encargó de lo que es la encuadernación y de que quede como quede también. Así que bueno. Sí, que fue. Y sí, agradecerle, bueno, a la directora que tuvimos toda la libertad para trabajar, en ningún momento nada. Confía plenamente en todo el equipo de trabajo. También quisiera nombrar que por ahí ahora no está, porque fue ese año, estuvo trabajando con nosotras Ana Clara Ovejero, que fue parte también del grupo que nos ayudó a realizar el libro Objeto. Bueno, no quería dejar de nombrar la que había estado trabajando con nosotras. Perdón, si puedo agregar en algo. Hubo dos profesoras que estaban haciendo en ese momento un taller de música en la escuela. Ellas no son de la escuela en sí, sino que son del Ministerio de Justicia, estaban haciendo un taller de música y bajo la propuesta nuestra ellas lo que hicieron, lo que ustedes escuchan en el video de fondo, son los haikus cantados, los haikus musicalizados. Así que bueno, queríamos no dejar de nombrarlas a ellas dos. Hoy estas profes están, la primera también estamos en 33. ¿No? De nuestra parte coincido seguramente con Marcelo, con Mariela, felicitarlas por todo el trabajo. La verdad que emociona lo que nos van contando y cómo en función de los intereses de los y las estudiantes pudieron tener un producto que resume el trabajo y que emociona simplemente verlo a través de una pantalla. No me quiero imaginar qué sensaciones tuvo Paola cuando tuvo ese libro en sus brazos. Tenemos el compromiso para visitarlas y poder también compartir esa emoción. Las felicito de corazón y les agradezco por todo el trabajo que vienen realizando. Hola, he vuelto en forma de Ramón, pero me quedé sin conexión. Gracias. Bueno, sí, para ir cerrando, primero sí, felicitarlas, felicitar a todas las estudiantes también y contarles que nosotros estamos estamos creando una biblioteca con estos libros, porque queremos que estén a disposición, pero también las experiencias pedagógicas, esas relatorías que decimos tienen que estar disponibles, porque es un saber comunitario también, el saber de la escuela, es esa construcción desde la escuela pública que genera conocimiento que debe ser compartido porque es mostrar una hoja de ruta de lo posible, ¿no? Siempre las experiencias son situadas, pero cuando alguien te cuenta cómo fue tomando decisiones en el camino, qué decisiones incluso decir, bueno, hoy, ¿qué es lo que cambiaría? Y una de las preguntas que yo me hago con respecto a este libro maravilloso, que es un objeto único, es cómo podés pensar
una reproducción en un libro artesanal de estas características, ¿no? ¿Cómo podés hacer? Porque, bueno, yo jugando con Guillermina cuando me trajo el libro, este libro debe estar al alcance de quien quiera poder comprarlo incluso, o hacer reproducciones, porque la edición artesanal no implica que sea un objeto único. Podemos pensar en reproducirlo. Bueno, esa pregunta no pretendo que me la respondan ahora, pero es algo que cuando hacemos una edición artesanal también nos planteamos, ¿no? Es el primero de los libros de edición artesanal en este ciclo que estamos poniendo y creemos que como para poner en esa biblioteca de la que hablamos, es imposible subir un PDF de este libro. Entonces, nos estamos creando también la videoteca. Vamos a pedirles el libro para hacer un buen video donde se pueda vivir algo de la experiencia que promueve esta obra de arte completa. Y bueno, en las dos experiencias que tuvimos hoy, se muestra el trabajo colectivo, el compromiso de un equipo y cómo derriba muros, ¿sí? Simbólicos y reales, ¿no? Porque la verdad es que leer todos esos haikus hace una transformación interna en cualquier persona. Así que, bueno, quiero agradecerlos y quiero agradecer a la revista también por todo ese trabajo que han hecho. Hay 2 equipos de trabajo comprometidos y con mucho respeto por sus estudiantes. Y eso también lo valoramos muchísimo. Bueno, me dicen acá, saludos de mucha gente. Yo ahora no estoy viendo el chat, pero sí a todos los que están del otro lado les dejamos también nuestro caluroso saludo. Vamos a leerlos y quiero agradecer al equipo del Plan Provincial de Lecturas, a Emilio, a Ramón, a Carola, a Cecilia Soto, que son el equipo que está trabajando, a Lucía Ferrario desde Mar del Plata, que trabaja con Leer en Comunidad y también hicieron posible junto a Selene del equipo de comunicación que hayamos podido tener este encuentro y seguiremos trabajando codo a codo. Muchas gracias por dar cuenta de un trabajo tan comprometido con la docencia, con la belleza, con la literatura, con trascender. Gracias María Laura por estar ahí, gracias Marcelo y a todos los que nos acompañaron. Un abrazo muy fuerte.